¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor les bendiga en este día. Gracias por estar acá ya en Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, y desde ya les expresamos pues una cálida bienvenida y un fuerte abrazo. Realmente en este día tenemos aquí el equipamiento doctrinal y pues tuvimos temas muy hermosos, muy bellos en los cuales aprendimos mucho. Pues de parte de mi persona, pues se los puedo decir, aprendimos bastante de cómo es que el Señor se manifiesta a través de esto, cómo es que el Señor se va presentando hacia la humanidad, hacia todos los siervos y ministros y la oportunidad que tenemos todos nosotros. Y antes de entrar en el último tema, que es el espíritu del temor, quisiera pues hacer un pequeño recordatorio en cuanto a lo que hemos visto. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, eh, en Isaías capítulo 11 y verso 1 dice la palabra de Dios: y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, ¿verdad? Del espíritu de temor del Señor, tenemos que hacer ciertamente esta aclaración. Estamos hablando de temor del Señor, no temor hacia Él, sino del Señor. Es decir, que proviene de Él. Pero si nosotros vamos a un diccionario secular, dice acerca de qué es lo que significa temor, dice, el temor, dice, es una pasión del ánimo que lleva a un sujeto tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañoso para su persona. El temor, por lo tanto, es una presunción, una sospecha o el recelo de un daño futuro. Entonces, realmente el temor a lo que se ve en el mundo es algo que lamentablemente causa, ahí sí que miedo, ¿verdad? Y que es lo que vamos a seguir viendo pues más adelante. Y si nosotros recordamos cómo es que la manifestación de los 7 espíritus del Señor, vemos el primero, ¿verdad? El espíritu del Señor, y después pasamos a la segunda pareja, a la primera pareja, perdón, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, que es la segunda, y la última que estábamos viendo y estamos concluyendo el día de hoy, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, cuando hablábamos acerca de esto, vemos qué interesante y cómo es que el Señor se manifiesta. Pero en el temor del Señor es algo sumamente hermoso. Y para estudiarlo un poquito más a profundidad, vamos a ir al diccionario. Es la H3373, que quiere decir yare. Es temer, moralmente reverente, medroso, temer, temeroso y temor. Y me gustó bastante porque habla moralmente, dice, temer moralmente o moralmente reverente. Es decir, tener una reverencia, un respeto hacia aquello a la cual tenemos este temor. En este caso, temor del Señor. Entonces, cuando vemos en el diccionario Vine, dice, es la actitud con la que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia, ¿verdad? Entonces, lo podemos decir como, ¿cuál es la condición que el Señor tiene para ti? Y no cabe duda que esto viene de parte del Señor, porque es de la única manera en la cual nosotros podemos temerle a Él, es tener este temor reverente hacia el Señor. Y dice, y se le rinde el debido respeto. Entonces, cuando nosotros entendemos esto y vemos lo que dice este diccionario, o sea, ¿cuál es el respeto que tú le tienes al Señor? ¿Con qué respeto o con qué celo guardas incluso las cosas que son del Señor? Entonces podríamos concluir incluso, ¿verdad?, que el temor del Señor es tener ese respeto, ese temor reverente hacia el Señor. Realmente saber que Él es Dios, que muchas veces es algo que no conocemos como hijos de Dios. Realmente, ¿quién es el Señor? ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo es su nombre? Sea su alabanza, dice la palabra de Dios. Entonces, si su nombre es grande, ¿cómo debe ser su alabanza? Grande, exactamente. Entonces, si nosotros conocemos al Señor, qué sé yo, de qué manera se te presentó a ti. Tal vez se presentó a ti como aquel que provee, aquel que te sanó, el Dios sanador, el Dios proveedor, el Dios que te sacó de la pobreza, tal vez el Dios que te sacó de una casa en la cual pues eras amedrentado. Yo no lo sé, pero el Señor te sacó de eso. Entonces,
tú debes de conocerlo, el Señor, por esa faceta. E incluso te digo yo de la siguiente manera, que también puedes verlo en facetas aún mayores, aún mejores todavía, que aún no hemos todavía podido pensar en nosotros mismos. Y era lo que les decía, esta revelación que el Señor nos dio en este módulo fue sumamente hermosa, porque el Señor primero nos presentó cómo es que en su plan realmente perfecto de manifestar su espíritu sobre su siervo y manifestar estas facetas es algo que realmente cuando nosotros lo ponemos a pensar, nos ponemos a pensar y analizarlo, tal vez en nuestra mente humana nos sorprendemos, pero cuando el Señor trae la revelación y el conocimiento de Él, decimos, verdaderamente existe un Dios. Y ahí es donde se empieza a manifestar ese temor reverente. Pero me gustó tanto lo que dice el diccionario Vine porque dice, puede implicar sumisión en una debida relación ética con Dios. O sea, muchas veces tenemos este concepto que decimos, pues bueno, yo pues me puedo vestir como yo quiera. Pero también está este concepto en el cual, pues, no, si me invitaron a un lugar, pues tengo que ir, pues, por lo menos bien trajeado, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Con mi saco, con mi camisa, con mi corbata bien puesta, con mis zapatos bien lustrados. Pero no, cuando son las cosas del Señor, muchas veces las tomamos por muy poco. Pero aún en esas pequeñas cosas, yo una vez compartí a ustedes que aún en las pequeñas cosas, en esas tan ínfimas, es cuando se ve el corazón de la gente. ¿Cómo es qué es lo que tú manifiestas, aún con tus acciones, aún tu forma de vestir, ¿verdad? Pero tampoco nos vamos a poner a criticar, ¿verdad? De decir, pues tienes que estar así todo siempre, ¿verdad? No, pues sabemos que en el Señor, pues también está, pues, cierta flexibilidad. Pero es que cuando nosotros venimos a conocer al Señor, conocemos que ese temor es limpio. Y eso es justamente lo que dice el Salmo capítulo 19 y verso 9. Dice la palabra de Dios. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Entonces, cuando nosotros conocemos el temor del Señor, realmente eso causa una paz en nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros servimos a alguien mayor. Y eso era lo que les venía diciendo desde el principio. Cuando nosotros reconocemos que hay alguien mayor, que hay alguien más arriba de nosotros, nosotros lo reverenciamos. Y un ejemplo, pues ahí sí muy práctico para que nosotros lo podamos entender, es acerca de nuestra relación con nuestros padres. Cuando nosotros pues estamos con nuestros padres, nosotros sabíamos, cuando vivíamos en la casa de nuestros padres, sabíamos que habían reglas, sabíamos que habían estatutos, sabíamos que habían muchas cosas que se habían de hacer. Por ejemplo, pues en mi caso, pues la regla era pues hacer la cama todos los días, pues a nomás levantarme. Entonces, aunque se les soy sincero, a mí me costó un poquito. Ya después pues fui aprendiendo, pues es mejor porque después pues da un poquito más de pereza. Y les traigo este ejemplo porque cuando nosotros venimos a la casa del Señor, también hay ciertas reglas, hay mandamientos que hay que ver. Entonces, como dice acá, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Es decir, que es algo ya propio de nosotros y no puede ser alejado. Es decir, nosotros aprendemos de ello y no podemos alejarnos de eso o decir, no, eso no es así, pues algún día lo aprendí y darle la espalda. Realmente no se puede. Porque aunado a eso dice, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Entonces no podemos decir que de parte del Señor pues no fue así, cuando ni siquiera el Señor no nos ha hecho nada. Incluso en esas cosas debemos de tener temor del Señor, porque no solo es venir y hablar lo que en mi corazón o en mi mente pueda haber. Es decir, que tiene que existir en nosotros ese temor de hablar lo que está diciéndonos el Señor. De eso es lo que tenemos que hablar, de eso es lo que tenemos de tener temor, no es solo venir y ver lo que dijo pues alguna persona, algún filósofo famoso, algo que vino a decir tal vez a alguna persona de algún premio Nobel. No, sino es que debemos de tener temor del Señor y hablar lo que Él nos está diciendo. No solamente decir pues no, debemos de tener temor aún en cuanto a ello. Entonces, esto se viene a manifestar en nosotros en el día a día. No solo es de venir, pues, hoy sí y mañana no, y quién sabe. Sin embargo, cuando hablamos del temor, muchas veces está el miedo. Y algunos de nosotros le tenemos miedo al Señor.
En vez de saber que, pues Él es grande, Él es poderoso y que ha tenido misericordia de nosotros. Y tenemos esa reverencia de estar siempre delante de su presencia, buscando tal vez limpiarnos cada día. A presentarnos, como dicen, ahí sí que eh, tal vez vulgarmente, como caiga. De todos modos, el Señor lo que ve es el corazón, no, todo lo contrario. Si tu corazón está realmente lleno del amor del Señor, tiene temor del Señor, aún en tu vestimenta, aún en tu ser físico, lo vas a manifestar, ¿verdad? No es de venir y hacer lo que incluso de moda se está haciendo. No, sino que debes de guardar un pudor, digamos, de tu propio cuerpo, ¿verdad? Porque tu cuerpo se convierte en templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, si es así, debes guiarte conforme a ese temor, a esa guianza que el Señor te está dando y ha depositado en ti. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Creemos que por estar siempre delante de la presencia del Señor, el Señor nos va a perdonar siempre nuestros pecados, y no es así. Realmente es como un débito, por decirlo así, que le tenemos al Señor. De eso es. Porque no solo es venir acá y pues, Señor, yo creo en ti, te alabo con todo mi ser, como dice el corito, no, sino verdaderamente mostrarnos y entregarnos ahí sí que en espíritu y en verdad, ¿verdad? Porque dice, solo al Señor temerás y solo a Él adorarás. Entonces, ¿por qué nosotros incluso venimos a presentar miedo, aunque la palabra dice que debemos respetar autoridades? Pero le voy a poner este ejemplo. ¿Cómo es que nosotros tenemos más miedo de aquellas personas que pueden matarnos y realmente no tenemos un temor reverente del Señor? Cuando aún nuestra certeza y nuestra seguridad debe estar en Él. Y lo digo de esta manera porque aún en el principio, no, a nosotros nos costó. Y no teníamos esa certeza en cuanto a saber que estamos delante de la presencia del Señor, pero sabíamos de que teníamos algo dentro de nuestro corazón. Entonces, muchas veces el temor del Señor no se presenta en nuestras vidas o no se manifiesta en nuestras vidas porque tenemos aún situaciones dentro de nuestros corazones que hay que limpiar. Y para eso también es el Espíritu del Señor, que Él viene y limpia esta casa para así que derramar ese aceite, ese vino sobre nosotros. Pero ¿qué vamos a hacer si nosotros no exponemos nuestro corazón? Muchas veces guardamos esto. Y entonces ahí es donde viene el temor. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor, ahí sí que en esa manifestación de santidad que Él tiene, en esa pureza que es el Señor, el pecado no puede estar delante de Él. Y nosotros como humanos, cuando nos presentamos delante del Señor, pero venimos con un corazón arrepentido y sincero, el Señor se manifiesta y quita ese pecado. Pero muchas veces nos manifestamos delante del Señor o nos presentamos delante de Él con pecados. Y discúlpeme, pero ahí no puede haber temor del Señor. Ahí es otra cosa. Estamos entrando en orgullo. Estamos entrando en una rebeldía delante del Señor, en esa rebelión. Y hablando de rebelión, eso es justamente lo que sucedió en el principio, en Génesis. Y nosotros conocemos lo que sucedió, pero por causa de tiempo vamos a ir solamente a Génesis capítulo 3 y verso 8. Dice la palabra de Dios: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Entonces, era lo que les decía. Aquí, si nosotros pues ponemos un contexto de lo que pasó, debemos recordar que pues ellos habían acabado de comer el fruto, y cabal en ese momento pues apareció el Señor en el huerto. Pero vean lo que ellos hicieron: se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y dice: y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? O sea que en ese momento, si nos ponemos a analizar, él no podía ver a Adán. No lo podía ver. O sea, se había alejado su presencia de Adán. Y él respondió, hablando de Adán: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y muchos de nosotros tal vez sabemos que estamos desnudos, o no queremos que el Señor se dé cuenta que estamos desnudos. Y eso es algo tremendo, porque cuando sucede esto, hacemos lo mismo que hizo Adán: nos escondemos. Nos escondemos, y ese es el error.
nos escondemos y nos vamos alejando del Señor y nos vamos apartando, y cuando no debe ser así. Realmente nuestra ahí sí que situación debe ser otra cosa, y es presentar un corazón arrepentido. Cuando tú vienes y te presentas del Señor con un corazón arrepentido, Él se acerca a nosotros. Nos dice, pues, un corazón contrito y humillado, oh Señor, tú no lo despreciarás jamás. Entonces, ¿cómo debemos de presentarnos? Realmente arrepentidos, con un corazón contrito y humillado. Y ya lo vamos a ver cómo es que la humildad, pues, tiene una gran repercusión para nosotros en nuestra vida y si tenemos temor del Señor. Entonces, vamos a ver lo que dice ahora en Éxodo capítulo 1 y verso 15. Dice acá: y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz, y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y habéis dejado con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Y Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces, ¿qué de ello? Porque fíjense que, digámoslo así, por dos personas, pues tal vez pudieron haber sido más, pero la palabra de Dios se detiene en el libro de Éxodo para hablar de estas dos mujeres, de estas dos parteras, para hablar cuál es la recompensa de temer a Dios. Primeramente, estas dos personas, o estas dos parteras, Cifra y Púa, miren lo que dice: y Dios favoreció a las parteras. O sea, no solo hallaron el favor del Señor, sino que aún el pueblo pudo ahí sí que recibir de lo que dos personas que temían al Señor. ¿Y cuál fue? Que el pueblo se multiplicó y llegó a ser poderoso. Y todavía el Señor, aunado a esto, aparte del favor, Él prosperó las familias de ambas. Entonces, ¿cómo es que en nuestras familias también debe ser manifestado el temor del Señor? Y muchas veces lo que enseñamos dentro de nuestras familias es el odio hacia el Señor. Y es algo tremendo. Porque en vez de enseñar el temor del Señor a nuestros hijos, más bien lo que enseñamos es otra cosa. Como dicen, para ser cristiano como Él, ¿para qué? Mi papá, mi mamá, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros como padres, así que, y en este caso, pues como dos madres, enseñaban el temor aún a aquellas pues, mujeres que estaban pues, en ese lecho y en ese momento, cuán favorecidos fueron todos esos hijos. Pero es que es interesante porque estas mujeres no se tuvieron a pensar, pues, ay, ¿será que el faraón nos va a matar? Ellas sabían realmente qué era lo que repercutía si ellas contrariaban algo de lo que el rey de Egipto les iba a hacer. Ellos lo sabían, pues habían estado durante mucho tiempo ahí. Pero no, simplemente ellas dijeron, no, pues no podemos hacer esto, sino que ellas temieron al Señor. Pero aquí lo dice: pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey les había dado, sino que dejaron con vida a los niños. Y muchas veces, en vez de, como les decía, en vez de pues, enseñar el temor del Señor, enseñamos odio, enseñamos rencor hacia el Señor. Y eso es totalmente contrario a lo que debemos enseñar como padres. Pero estas dos mujeres trajeron una gran bendición, sumamente grande a Israel. Tal fue la bendición que incluso pues en ese momento pues hasta el Señor les levantó pues un libertador. Ya vamos a ir a hablar de eso, pero antes vean lo que dice Mateo 10, capítulo 10 y verso 28. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ya sabemos quién es. Ese es el Señor. Y eso es que lo que muchas lamentablemente no entendemos. No es tampoco de ir y venir y desafiar autoridades y venir y deshacer. No. Todo lo contrario.
Aún en el temor del Señor, Él nos manda a estar sujetos a nuestras autoridades que también son puestas por el Señor. No, sino que realmente cuando es algo que transgrede la palabra de Dios, algún estatuto, alguna ley que el Señor estableció, aún las leyes eternas, ahí el Señor nos avala. Pero debemos alcanzar una madurez en eso. Pero dice, y no temáis a los que matan al cuerpo. ¿Cuántas personas no tienen temor de la muerte? ¿Cuántas personas no están agobiadas por lo que está sucediendo ahora? ¿Cuántas personas no están, así como dicen, tronándose los dedos para ver de qué manera pues no se contagian y haciendo aquí, haciendo allá? Sí, es cierto, es cierto. Pero yo te digo, ¿no será que en este tiempo tú como cristiano, como hijo del Señor, tendrías que tener paz? Tal vez suena duro, pero yo te digo, ¿no será que hay algo que hay que sacar de tu corazón? ¿Hay algo que hay que ministrar? Y lo digo tan así porque nosotros debemos de temer a aquel que puede hacer perecer, dice, tanto el alma como el cuerpo en el infierno. O sea, ¿qué prefieres tú? ¿Pasar toda la eternidad sufriendo o tener un momento de intimidad con el Señor y que te cambie totalmente a ti y tengas una vida de reverencia, una vida consagrada y entregada al Señor? Yo preferiría lo segundo, tener una vida entregada hacia el Señor, sabiendo que Él es el Dios Todopoderoso y que de Él dependo, que todo lo que si yo pues pretendo hacer algo fuera de Él, no lo puedo hacer. Apartado de Él no puedo hacer nada. Entonces, muchas veces eso es lo que se nos cuesta como cristianos, el realmente despojarnos de nuestra voluntad por temer al Señor. Entonces, ¿a quién vas a temer? Es ahora la pregunta. ¿De quién vas a tener temor? ¿Vas a tener temor del Señor o vas a tener temor? Entonces, y aquí pues podemos hablar de muchas situaciones. Y algo pues de lo que incluso nuestro pastor nos hablaba pues hace un par de semanas es acerca de Moisés. Y vamos a tomar un poquito acerca de este punto, porque tenemos mucho de qué hablar. Dice la palabra de Dios en Hechos 7:29. Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Y pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor. Esta es la versión Dios habla hoy. Dice, soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando de miedo, no se atrevía a mirar. Entonces, podemos aquí resaltar 2 situaciones. Primero, cómo es que Moisés realmente tuvo miedo y salió huyendo de Egipto. Y es que si nosotros vamos a versículos anteriores, siempre en Hechos capítulo 7, se dice que Moisés era un hombre grande, por decirlo así, en palabras y en hechos. Imagínense cuál era el currículum con el cual se le conocía a Moisés antes de huir de Egipto. Pero vemos otra situación más, en la que Moisés ve al Señor y dice, temblando de miedo, no se atrevía a mirar. O sea, imagínense cuál era el conocimiento de Moisés para temer al Señor de esa manera. Aún estando de frente, porque yo me imagino que tal vez de aquí a pues, donde está la cámara estaba Moisés para acercarse cuando el Señor de repente le habló y en ese momento se sobrecogió, me imagino yo, y él se cubrió el rostro diciendo, pues ahorita qué voy a hacer, qué habrá pasado en la mente, dentro de los pensamientos de Moisés. O sea, para que él estuviera temblando. Y es que muchas veces nos encontramos en esta situación, fíjense. A veces hicimos alguna travesura de pequeños y sabíamos que si nuestros papás se enteraban, como dicen, pues iba a haber una repercusión. Y muchas veces hasta temblábamos del miedo y qué iba a pasar y teníamos una angustia. Entonces ese temor era el que incluso estaba teniendo aquí Moisés. Sin embargo, el Señor en ese momento le dice, ¿verdad? Y ahora vamos a ir al relato de Éxodo, ¿verdad? Quítate el calzado y todo lo demás. Pero en el verso 10, en Éxodo capítulo 3 y verso 10 dice, ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto.
Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy el que te ha mandado, que soy yo el que te ha enviado, será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es que Moisés primero pues le dice, pues, ¿quién soy yo para ir a Egipto? Realmente, imagínense de haber estado, pues ahí sí que aprendiendo de la casa de Faraón, pues él había sido adoptado por la hija de Faraón. De Moisés ser un hombre grande, dice, en hechos y en palabras. ¿Qué pasó con ese hombre? Y él le dice acá: pero ¿quién soy yo para ir a Faraón? Realmente el Señor, así que tenemos ahí sí que a la vista cómo es que el Señor tiene ahí sí que el control de todo. Porque el Señor envía a un hombre que sabía cómo era la cultura de Egipto, cómo pensaban los egipcios. Envía a un hombre a rescatar al pueblo. Y él realmente no se veía capaz de esto. Es decir, que tenía miedo en su corazón. Tenía temor de lo que había pasado y de pues de las repercusiones que había. Pero el Señor le dijo, el Señor le dijo: no, pues yo iré contigo. Y aunado a esto todavía le dice: sí, pero y si voy y me preguntan quién fue el que me envió, ¿qué les voy a decir? O sea, sabía que era el Señor, pero no conocía quién era Él. Y esa respuesta de yo soy, pues sinceramente les digo, pues si alguien me hubiera dicho esto, yo soy, no hay otro nombre. O ¿cómo así va? Entonces, en ese momento Moisés tal vez se encontró en una encrucijada. Pero simplemente dijo: bueno, está bien, pues, y el Señor siguió hablando, y en el capítulo 4 y verso 1, siempre en el libro de Éxodo, dice: Moisés respondió y dijo: ¿y si no me creen, ni escuchan mi voz? Porque quizá digan: no se te ha aparecido el Señor. Y el Señor le dijo: ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió: una vara. Entonces él dijo: échala en tierra, y él la echó en tierra, y se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró y se volvió vara en su mano. Entonces, era lo que les decía, realmente Moisés, de ser un hombre grande, tal vez valiente, tal vez fue hasta un guerrero pues de las filas de Faraón, no lo sé, la palabra no lo especifica. Pero vemos a un hombre temeroso, como dicen así, ¿verdad? A un miedoso. Ese era Moisés. Imagínense, el Señor toma a alguien así ahí sí que lo levanta, ¿verdad? Y lo pone como el libertador de Israel. Y muchos de nosotros así somos. Muchos de nosotros tenemos miedo del llamado que el Señor nos está dando. Muchos de nosotros tenemos miedo al futuro, miedo a lo que sucedió en el pasado va a repercutir ahorita en mi presente, y vivimos constantemente con ese miedo. Pero no, realmente cuando tú vienes al Señor, dice: aquí son hechas nuevas las cosas. Entonces debes de tener primero tener en cuenta el temor del Señor, el saber pues quién es el Señor, de dónde te sacó y a dónde te diriges. Y ese era el momento en el cual estaba viendo Moisés. El Señor le estaba dando una dirección en su vida, pero muchos de nosotros nos comportamos igual que Él. Sí, pero ¿y será que sí? Sí, pero ¿y quién me va a enviar? Sí, pero esto, y sí, pero y siempre es un pero y un pero, porque tenemos miedo. Y como les decía, a doblegar nuestra voluntad, que es lo que más nos cuesta, aún siendo cristianos. Entonces, lo que sucedió después, todavía el Señor le da una señal a Moisés con la vara, y él pues huye de la serpiente. Pero yo algo que veía hace pues una vez que compartía la palabra es cómo es que el Señor realmente le está dando la autoridad aún sobre toda la potestad que podía haberse manifestado en Egipto, hablando de la serpiente. Entonces, muchos de nosotros se nos olvida eso y tenemos temor, porque como humanos somos
pues temerosos, somos miedosos. Porque sabemos que todo nos va a ser peligro o todo nos, pues, puede ser algo de lo que morir, pero no, todo lo contrario. Porque todas las cosas para los que aman a Dios les ayudan para bien. Pero está este detalle antes, para los que aman a Dios. Entonces alguien me va a decir, sí, pero es que yo estoy pasando por esta enfermedad tan grave. Sí, yo lo sé. Sé que es difícil. Pero ¿quién dijo que lo bueno cuesta? Que lo bueno es fácil, perdón. ¿Quién dijo eso? Realmente si tú estás perseverando en el Señor, síguelo haciendo. Si tú crees que estás bien cimentado y estás firme, ve que no caigas, dice la palabra. Pero es que yo no estoy hablando tanto a ellos, sino estoy hablando a aquellas personas que tal vez durante esta cuarentena el Señor les habló muchas veces. Y quisimos hacer oídos sordos. Pero hoy nuevamente el Señor te está diciendo, es que no importa, yo soy el que te estoy enviando. Todavía Moisés le dice ya en el verso 10, dice, entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aun después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y vean lo que el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Y es que muchas veces ponemos en duda al Señor. Le ponemos a prueba y es aquí donde les digo, ¿será que tienes temor de Él? Porque cuando tú tienes temor de Él, confías en Él plenamente. Te despojas del miedo que constantemente el enemigo te está bombardeando cada vez. Te despojas de ello y dices, no, yo estoy sirviendo al Señor, así que enemigo, que el Señor te reprenda, pero tú no tienes nada que hacer en mi vida. Pero muchas veces lo que hacemos es abrirle la puerta porque le tenemos miedo. Y no podemos ir por ahí. Todavía el Señor le dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. O sea, todavía el Señor le dijo, va, está bien, pues eres tartamudo, va, está bien, yo te voy a ayudar. Pero ¿qué le dijo? Verso 13, pero él le dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo, ¿no está allí tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien. Y además, he aquí, él sale a recibirte al verte, se alegrará en su corazón. Y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Y yo estaré con tu boca y con su boca y os enseñaré lo que habéis de hacer. Entonces, realmente vean ahí sí que el miedo que había en Moisés. Realmente todavía le dice, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Ahí sí que tanto era el miedo que él solito, ahí sí que como por su boca el pez cae. Y por ahí dice que él solito se puso a la disposición del Señor. Porque a quien había escogido era Moisés, no era otro más. Era él el que había escogido. Entonces, muchos de nosotros nos encontramos así, pero Padre, ¿y qué voy a hacer? Y nos da miedo, y ¿será que sí? ¿Será que no? O sea, muchas veces nos ponemos a decir, Padre, ¿y será que me vas a bendecir? No, es que el Señor te quiere bendecir, lo que pasa es que tú tienes miedo de recibir la bendición. No estamos atentos a lo que el Señor nos está dando. ¿Por qué? Porque no existe ese temor del Señor en nosotros. Pero por causa de tiempo vamos a avanzar. Vamos a Deuteronomio capítulo 5 y verso 23. Aquí ya avanzamos en la historia y pasamos a lo que sucede ya en los últimos momentos de Moisés. Esto es Deuteronomio capítulo 5 y dice, y aconteció que cuando oíste la voz de en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía con fuego, os acercasteis a mí, todos los jefes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué hemos de morir? ¿Por qué este gran fuego nos consumirá? Si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios, entonces moriremos. ¿Por qué? Porque ¿qué hombre hay que haya oído la voz de Dios, del Dios vivo hablando de en medio del fuego como nosotros y haya sobrevivido?
acércate tú y oye lo que el Señor nuestro Dios dice. Entonces, dinos todo lo que el Señor nuestro Dios te diga y lo escucharemos y lo haremos, dice. Entonces, si nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede acá? Estaban delante del monte Sinaí. Estaban delante del monte de Dios y veían cómo el monte temblaba, humeaba y echaba fuego. O sea, yo, pues, sinceramente a mí me hubiera gustado bastante ver esto. Dice que el espectáculo era terrible, era sumamente terrible y dicen que el Señor hablaba, Moisés le hablaba al Señor y el Señor le contestaba y sonaban truenos. O sea, era algo, yo les digo, haber sido algo impresionante y me emociono cada vez que veo esto. Pero es que está por una parte Moisés. Moisés que sabía quién era el Señor y después de haber pasado lo que pasó en la zarza, ahora se presenta en el monte y ves todo eso. Pero Moisés no tuvo miedo. O sea, ¿qué sucedió? Realmente no cabe duda que Moisés se permitió permear, inundar del Espíritu del Señor para hacer todo lo que hizo. Y muchos de nosotros tenemos miedo de eso, de permitirnos recibir del Señor. Pero yo te digo, tú eres libre para recibir del Señor. Tú eres libre para recibir de Él. Pero lo que sucedió aquí es que los israelitas no querían al Señor. Simplemente los israelitas no querían acercarse al Señor. Aquí lo dice. ¿Por qué? ¿Qué hombre hay que haya oído la voz de Dios vivo hablando de en medio del fuego como nosotros y haya sobrevivido? O sea, ellos sabían quién era el Señor, pero lo único que conocían es que era un Dios airado, un Dios molesto, un Dios que se enojaba, un Dios que mataba a todos. Ese era el concepto y muchos hoy en día también tienen ese concepto, que el Señor es así, pero el Señor realmente, es cierto, es fuego consumidor, pero también es amor. Entonces, aunque también fueron sabios en lo que hablaron, ellos realmente sabían que estaba ahí el Señor, pero no se querían apartar. Y así muchos de nosotros como cristianos nos encontramos. Sabemos que el Señor está ahí, sabemos que el Señor es poderoso, pero queremos, como dicen, solo llenar un requisito, como decir, bueno, ya viene la iglesia, me voy, adiós, nos vemos. No solo se trata de eso, sino se trata de que aún dentro del servicio y fuera del servicio estemos en ese constante temor del Señor. Pero ¿qué sucedió? En Deuteronomio capítulo 5 y verso 28, y dice, y el Señor oyó la voz de vuestras palabras cuando me hablasteis, y el Señor me dijo, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, han hecho bien en todo lo que han dicho. Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre, dice. Vaya. Volvemos al punto que estábamos hablando de las parteras. ¿Cómo es que el tener temor del Señor trae una bendición? Mientras que el temor que viene de parte del mundo trae destrucción, trae muerte, trae tristeza, trae dolor, trae muchas cosas que a la larga van, así que sometiéndonos cada vez en un pozo más cenagoso y cada vez más y cada vez más. Pero cuando viene el temor del Señor, realmente eso viene a libertarnos. Y viene a nosotros, como les decía, realmente a entregar nuestra voluntad hacia Él. Pero vean lo que dices, tuvieran tal corazón, o sea que no solamente es de venir, pues tengo temor del Señor, no, sino que tiene que estar dentro de nuestro corazón, porque dice, tuvieran tal corazón que me temieran. Pero no solo eso, y guardaran siempre todos mis mandamientos. Entonces, no solamente es de decir, pues yo tengo el temor, no, eso se tiene que evidenciar. Se tiene que ver que tú estás teniendo temor del Señor. Y que ahí sí que, como les decía, les ponía al principio el ejemplo de las reglas que habían en casa. Entonces, cuando tú tienes temor del Señor, te guardas del pecado. Te guardas de lo que está a tu alrededor. Te guardas de no contaminarte. Te guardas, ahí sí que te intentas mantener puro para el Señor. Te intentas mantenerte santo para el Señor. Pero el pueblo de Israel no, simplemente como vieron que Moisés no regresaba,
Simplemente se pusieron a hacer un ídolo y se pusieron a hacer fiesta y entregaron. Y cuando vieron que Moisés regresó, ¿será que no tuvieron miedo? Entonces, muchas veces queremos hacer cualquier otra cosa e irnos como dicen, por la tangente, pero no, simplemente necesitas doblegar tu voluntad, pero muchas veces no queremos. A Moisés le costó, siendo el siervo, el ministro del Señor, le costó. Yo me imagino a Moisés tal vez pues, yendo de aquí y hasta hacia allá, pues haciendo lo que el Señor le decía y viendo las maravillas del Señor. Yo me imagino que en algún momento Moisés dijo, el Señor verdaderamente existe. El Señor verdaderamente existe. Y empezó a temerle. Pero el pueblo no. El pueblo simplemente se desvió y se fue e hizo y deshizo como él quería. Pero entonces, hermanos, te lo pregunté antes y te lo vuelvo a preguntar. ¿A quién vas a temer? ¿A quién vas a respetar? Porque recuerda que el Señor como santo ha de ser tratado. Si nosotros nos ponemos a observar incluso cómo es que la religión tradicional es de reverente, hasta como dices, ahí sí que ese fervor que le tienen a la situación que ellos hacen. ¿Y cómo es que nosotros no tenemos eso dentro de la casa del Señor? En nuestra propia vida. ¿Cómo es que no tenemos ese temor de saber que el Señor está en todo lugar y que Él está con nosotros en todo tiempo? ¿Cómo es que nosotros no realmente guardamos ese recelo por el Señor? De mantenernos puros, de mantenernos siempre, constantemente, recibiendo lo que el Señor tiene, pero sabiendo que de Él dependemos. Pero es que lamentablemente nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 8 y verso 13. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Y muchas veces amamos el mal. La humanidad ama el mal. Y como cristianos a veces decimos, es que antes me iba mejor cuando estaba en el mundo, ahora no sé por qué. Antes hacía y deshacía. Entonces, ¿no será que estás amando el mal en vez de aborrecerlo? Porque cuando tú tienes temor del Señor, todas aquellas situaciones que el Señor te dice, eso es pecado, no lo hago, es realmente, como te decía, decís, bueno, está bien, mi papá me dijo que no lo hiciera, entonces no lo voy a hacer. Pero no, simplemente decimos, es que Él no conoce, Él no sabe. Entonces, pero es todo lo contrario, el Señor sí sabe aún más que tú, que eso te está haciendo un mal. Entonces imagínense el orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. ¿Cuántos aún no siendo cristianos tienen arrogancia, tienen orgullo, dirigen al pueblo por el mal camino? Ellos no tienen temor del Señor. Por misericordia, tal vez el Señor, como dicen, les está todavía dándoles un poquito más de tiempo. Pero no podemos jugar con el Señor. No podemos venir y decirle, pues viene, aquí estoy yo, Señor, y te amo y te alabo con todo mi ser, cuando no es así, cuando nuestra actitud, cuando el ejemplo que nosotros damos cada día, realmente deja de notar que no tenemos temor del Señor. Incluso si el Señor te ha hablado a tu vida y te ha dado un llamado y más bien tienes miedo, o incluso has visto las evidencias del llamado que el Señor tiene en tu vida, y dices, bueno, pues el Señor me va a perdonar. No. Si ni siquiera Moisés siendo su siervo, cuando viene y se enoja y golpea la roca, él le dice, ya no vamos a entrar a la tierra prometida. Tuvo una consecuencia al haber hecho esto. ¿Y acaso crees tú que lo que estás haciendo tal vez durante esta cuarentena, las cosas ocultas que solamente tú conoces, no van a salir a la luz? ¿No van a tener una consecuencia en el futuro? Pues déjame decirte que sí van a tener una consecuencia. Pero si tú hoy decides realmente aborrecer el mal, va a ser otra situación. Pero es que cuando nosotros tenemos el temor del Señor, por causa de tiempo, lo voy a decir así, es necesario que nosotros nos comportemos incluso, perdón, va a sonar tal vez duro, como un perro. Veamos cómo es un perro.
Un perro tal vez a uno lo regaña, tal vez hasta le pega, y ahí vuelve otra vez el perro, de vuelta a su amo, arrepentido. Tal vez nosotros estábamos enojados y hasta rematamos con el pobre perrito, con el pobre animalito, y él vuelve otra vez a lamer nuestra mano. Disculpen y perdonen que sea así, pero muchas veces esa es la actitud que debemos de tener con el Señor. Realmente mostrar arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento genuino. Realmente saber que no es con mis fuerzas, sino que es con las fuerzas del Señor, con la recompensa que Él tiene. Esa es la actitud que debemos de tener delante del Señor. Realmente saber quién es Él. Saber que Él es nuestro Señor, porque muchas veces decimos, es que el Señor, sí, pero ¿cuál es la connotación que quiere decir Él es mi Señor? Él es mi dueño, es lo que estamos diciendo. Yo pertenezco a Él. Él es mi Dios. Yo soy creación suya. Él es mi Padre, yo soy su Hijo. Entonces el comportarnos de esa manera nos corresponde a nosotros, pero debemos de tener, como les digo, solo se manifiesta a través del temor del Señor. Porque no podemos decir las cosas como sea, yo tengo temor. No, porque esas son obras de la carne, hermanos. Y no se trata de eso, se trata realmente de mostrar un fruto en el Espíritu. ¿Por qué? Porque dice que estos Proverbios 22:4, porque la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Y muchos de nosotros no tenemos humildad, hermanos. Si ni siquiera tenemos humildad y mucho menos tenemos temor del Señor, ¿cómo vamos a recibir las bendiciones? No les digo que lo hagan para las bendiciones, hermanos, sino que lo que yo les quiero decir es que nosotros debemos de mantener una vida completamente entregada en reverencia y en respeto al Señor, guardando la santidad de nuestro cuerpo, de nuestra mente, así que de nuestro espíritu, alma y cuerpo, de nuestro ser integral. Ahí realmente trascender, no solamente decir, pues yo soy, ahí sí que hablo de mi persona, el encargado de la radio, y yo puedo venir y deshacer como a mí me dé la gana. No, no se trata de eso. Se trata de saber qué es lo que el Señor quiere hacer y manifestarse, aún en los medios, aún en mi vida. Pero no, simplemente no, hay que se vaya. El Señor sabe. Y muchos es lamentablemente lo que dicen. Es que el Señor no ve lo que uno hace, el Señor ve la intención. Sí, pero, discúlpame, pero de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? ¿Cuánto no más nuestro cuerpo? Realmente, hermanos, no podemos hacer eso. No podemos venir y decir, no se dio cuenta el Señor, o fue una mentirita, fue un pecado. No, es que solo vi a esa mujer, la vi así, pero es que pues no podía verla de otra manera. No, 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 no. Realmente debemos de limpiar nuestros ojos, limpiar así que nuestra boca, nuestra nariz y aún nuestros oídos de toda esa contaminación. ¿Por qué? Porque cuando tú constantemente dices, es que no sé, siempre vas a estar buscando ponerte en esa tentación, pues. Y eso fue lo que sucedió con David. David, pues sabemos lo que hizo, pues se acostó con Betsabé y tuvieron un hijo ahí sí que de fruto de la carne, ¿verdad? Fruto ahí sí que del pecado, y lamentablemente murió. Pero es que cuando nosotros avanzamos en la palabra de Dios y vemos cómo es que el Señor al final de cuentas ama a Salomón después de que el anterior niño pues murió, el Señor ama a Salomón. ¿Por qué? Porque David se arrepintió. Pero él realmente dijo, pues he pecado contra el Señor. Y muchas veces lo que no queremos es reconocer que hemos pecado. Y discúlpenme, hermanos, pero hemos de reconocer que hemos pecado. Porque al reconocerlo, empezamos a tener temor del Señor, hermanos. Debemos realmente entender, hermano, que no es solo venir y llenarme la boca, empezando por el que les estaba hablando, de llenarme la boca de que es que yo manejo la palabra y yo soy aquí. No, 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 hermanos. Realmente nuestras actitudes son las que muestran qué es lo que hay en nuestro corazón. Si tenemos temor del Señor o simple tenemos arrogancia, vanidad. Si lo único que tenemos en nuestro corazón es que se vaya.
No, ¿por qué no servir al Señor mejor con excelencia? ¿Por qué no mejor servirle al Señor de la mejor manera posible? Entregarle miren, tengo un ejemplo que muchas veces usa nuestro hermano Jonathan, es cómo es que la gente, pues, estando en el mundo, hace las cosas excelente, pues puntual, perdonen, hasta, pues le voy a poner estos ejemplos, hasta se presenta de una manera pues agradable delante de la autoridad, va a un trabajo y no va, como dicen, todo con la barba, se va bien rasurado, se va hasta bien peinado. No, o sea, muchas veces queremos decirle al Señor y disfrazarnos de santo cuando realmente en nuestro corazón, en nuestro ser integral no estamos así. Disculpa, pero no tienes el Espíritu de Dios en ti. O esto lo tienes y lo has empezado a contristar. Y la palabra dice, no contristéis al Espíritu del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Como ministros, realmente debemos entender que cada uno de nosotros estamos sirviendo al Señor. Y si nosotros somos ministros, aunado a esto, si estamos cuidando la iglesia, debemos recordar que la iglesia no es nuestra, es del Señor, del amado. Nosotros estamos ahí sí que edificando a los santos para manifestar, cuidando la iglesia. Y disculpen, pero ¿cómo estás cuidándote tú mismo? ¿Qué estás haciendo? Porque nosotros no estamos en lugar de los hombres, estamos en lugar del Señor. Por lo tanto, si nosotros estamos como ministros, debemos de tener cuidado en lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque en el Señor, nuestro Dios, no hay injusticia, ni aceptación, ni acepción de personas, ni soborno. Entonces, muchos de nosotros lo que hacemos primero es injusticias. Venimos y tachamos a la gente, la denigramos y decimos, él no nos sirve acá, él es de aquí, no, él está bueno para otra cosa. No, sobornos. Muchas veces que creemos que el Señor pues nos va a querer por mucho que digamos pues yo oro y ayuno y soy aquí, soy allá, pero el Señor Jesucristo también advierte diciendo no sean como los hipócritas que dicen que ayunan, que dicen que oran y que dan grandes vociferaciones. No, disculpen, pero ellos solo quieren apantallar, porque aquellos en los que mora el Espíritu de Dios realmente se sujetan al Espíritu. Y nosotros incluso que pretendemos enseñar al Espíritu, hermanos, no se puede. Realmente no se puede hacer así. Porque era lo que les decía. Es reconocer cuál es nuestra condición. ¿Y cuál es tu condición, hermano? ¿Cómo has reconocido al Señor? ¿Como Señor? ¿Como Dios? ¿Como Padre? ¿Cómo es que hay que tratar al Señor? Como santo. Entonces, hermanos, incluso si les digo yo, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, verso 31. Dice acá, entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Bueno. Entonces no es para venir y tenerlos a todos sujetos, no, es para crecer, hermanos. Para eso es que necesitamos el temor del Señor en nosotros. Y es que ahí sí que esto es algo, un rema mío, ¿verdad? Y que les quiero compartir a todos ustedes. Y es que el espíritu del temor es la manifestación incluso de la paternidad del Señor. Es la manifestación del Padre que es Él, pues. Porque cuando nosotros tenemos ese temor, Él nos muestra, mira, pues está bien, ¿quieres creer en mí? Ok, bien, yo te acepto. Y nos empieza a enseñar, nos empieza a instruir. Es que así es el Señor. El Señor no va a venir y tal vez como hasta salen en las películas, venir y despedazarte. No, 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 no. Todo lo contrario, lo que quiere hacer es que aquellos que te despedazaron, te va a pedir todo eso y te va, ahí sí que, perdón, te va incluso hasta a deshacer y va a hacer algo de ti, algo precioso. Pero si nosotros, siendo la iglesia de Cristo, si cada uno de nosotros no tenemos temor del Señor, ¿cómo estará su amada? Si no tenemos ni siquiera la fortaleza del Espíritu, ¿cómo estamos entonces? ¿Cómo está su amada?
Por lo tanto, debemos ahí sí que escudriñarnos a cada uno de nosotros y saber que aquellos, Malaquías 4:2, aquellos que teméis mi nombre, dice, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas y saldréis y saltaréis como terneros del establo. O sea, no es solo de venir y pues, no, hay que mantener una esperanza, mantener esa esperanza de que el Señor se ha de manifestar en el último tiempo y que vendrá por su amada, y que dice aquí, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Es más, el día en el cual el Señor se manifieste, vamos a saber por el Espíritu que el Señor se está manifestando. Yo te lo puedo decir en este momento, que el Señor se está manifestando ahora en tu vida, pero es necesario que permitas hoy recibirte a ti mismo del Señor. Que hoy permitas recibir así que el Espíritu del Señor sobre tu vida, y conozcas que Él es el Señor, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que no hay ningún Dios aparte de Él, porque Él es el único y santo Dios. Él es el único. Tu Dios, oye, oh Israel, tu Dios es uno. Y a ti te digo, a ti como Israel espiritual, te digo, oye, ahora tu Dios es uno. No puedes ir y andar de aquí para allá, porque si tú has conocido al Señor, tienes que temerle a Él, porque nosotros ahí sí que no podemos temer de lo que no conocemos. Y muchas veces eso es lo que el enemigo hace. Disfraza las cosas de desconocimiento para que tengamos temor. Pero muchas veces el temor que está en nosotros por el Señor, o temor del Señor, por decirlo así, ya viene en nosotros, porque hasta lo reconocemos, porque aún hasta Jesucristo aprendió obediencia, aún hasta Jesucristo realmente tuvo un temor reverente, y a causa de ese temor reverente fue oído. Y dice, y aunque era hijo, esto es Hebreos 5:8, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, hermanos, si el Señor, siendo el Señor, si el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, tuvo un temor reverente, ¿quiénes somos nosotros para no tenerlo? ¿Quiénes somos nosotros para decir, no, no va conmigo? No, es todo lo contrario. Debemos de tener ese temor en nosotros, en cada ámbito de nuestra vida, y enseñarlo a nuestras generaciones. No lo vimos al principio, que aunque ellos, decía, si ellos pues me temieran con su corazón y guardaren mis mandamientos, yo bendeciría a sus generaciones. Entonces, hermanos, tiene su recompensa servir al Señor, porque Él es el que paga. Él es el que paga, hermanos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Realmente recibir primeramente al Señor Jesucristo. Pues Él tenía la manifestación de estos 7 espíritus. ¿Por qué? Porque a través de Él, Dios, como dice acá, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De poder, porque el Señor nos va capacitando, nos va llenando de su unción, de amor, ahí sí que de amar a las almas, y de dominio propio, porque cuando venga ahí sí que la tentación, la vamos a resistir, ahí sí que vamos a tener que huir. Pero cuando venga el pecado hacia nosotros, cuando venga y se manifieste todo esto, vamos a decir, no, yo no puedo. Yo temo al Señor, por lo tanto, eso me obliga, eso es un débito, como les decía, a hacer la voluntad del Señor. Porque el Señor Jesucristo entregó su voluntad para hacer la voluntad del Padre. 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, dice. O sea que no solamente por fuera, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que ahí sí que meta debería de ser mantener una santidad en el Señor. ¿Pero cómo? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
O sea que necesitamos el temor de Dios. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el conocimiento del santo, inteligencia. Aquí amarramos todos los demás espíritus, hermanos. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu del Señor debe manifestarse en todos nosotros? El espíritu de temor del Señor debe ser algo a lo cual nos diga, ahí sí que cuando se presente la tentación, no, mejor me voy de aquí. No, yo no tengo nada que hacer. Entonces, amados hermanos, hoy es tiempo para que si tú tal vez no has recibido el Espíritu de Dios, lo recibas. Hoy es tiempo, un tiempo hermoso para aprovechar este momento, para que hoy recibas del Espíritu de Dios. Para que hoy tú sigas, ahí sí que manteniendo esta promesa, limpiándote de toda la inmundicia de la carne y del espíritu, de aquello que no sirve, constantemente te lo estés limpiando. Estés ahí sí que tratando de perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero tienes que tener temor a Él. Así que en este día hoy, pues para concluir, déjame orar por ti. Déjame orar por ti para que hoy recibas de lo que el Señor quiere en tu vida. Y así que, Santísimo Dios y poderoso Padre, estamos hoy, Señor amado, pidiéndote una vez más misericordia y perdón en nuestras vidas. Hoy, Señor bendito, clamamos en este momento para que hoy venga el espíritu de temor de ti, Señor, sobre nuestras vidas. Que sea tu espíritu el que nos guíe, que sea tu espíritu el que nos ayude, Señor amado. Que sea tu espíritu, Padre Santo, el que nos ayude a enseñar a nuestras generaciones a temerte, Señor. Ayúdanos, Señor amado, porque alejados de ti nada podemos hacer, Señor. Así que hoy, Señor, ayúdanos. Pon este espíritu en nosotros. Y hoy clamo por todos aquellos que en este momento anhelan recibir de tu espíritu. Que hoy, Señor amado, este sea el medio por el cual tu espíritu hoy descienda sobre ellos, Señor. Y que los inunde, Señor, y sean liberados de esas cárceles de miedo, de esas cárceles de temor, de esas cárceles en las cuales han estado atados por generaciones. Y hoy, Señor, trae libertad en ese momento. En el nombre de Jesús bendecimos, Padre Santo, a cada uno de los que han estado en sintonía y bendecimos, Señor, a aquellos que están también en el Faro Radio Online. Así que en este día te digo, Padre, gracias, Señor, amén y amén. En este día, hermano, te agradezco por tu fiel sintonía y espero pues que sigas en la siguiente oportunidad. El día lunes estaremos presentando un nuevo módulo. Que Dios te bendiga.